La violencia es un acto que se decide, ¿no? Es un acto consciente. Vemos como muy normal que desde niños es como de, pues está jugando a las luchitas, ¿no? O ya agarraron un cuchillo de juguete o una pistola. Claro. Y entonces lo que estamos fomentando ahí pues son prácticas de violencia masculina, ¿no? Mucho tiempo se ha atribuido a las mujeres, ¿no? Este tema de la educación o la cultura machista. Esta mujer sí tiene que educar desde esta cultura, porque si no educa desde esta cultura, ¿quién crees que llega a reclamar? Pues el papá, ¿no? Me parece que hay hombres que ahora buscan ejercer una nueva masculinidad, pero para posicionarse nuevamente en un lugar de control. Bueno, ahora ya soy el hombre buenito, Sí. y entonces desde este lugar pues también ejerzo violencia. Sí existen mujeres violentas, ¿no? Pero son las menos. No sé, de 10 mujeres podríamos encontrar a 2. De 10 hombres, 10 ejercen prácticas de violencia. Muchos hombres dicen, no, es que mi esposa es súper violenta conmigo, ella me gritó. Normalmente las mujeres, más que ser violentas, actúan de manera agresiva. Es como una reacción. Es una reacción, a la violencia que yo puedo estarle ejerciendo, ¿no? No importa si somos licenciados o licenciados, si tenemos una maestría o un doctorado, si hemos viajado por todo el mundo, si tenemos tanta experiencia. La violencia es algo que está implícito y lamentablemente se valida de 1000 formas, ¿no? Desde que yo puedo observar que alguien se está burlando de otro y desde la omisión no digo nada, por ejemplo, ¿no? O participo en el silencio, ¿no? Entonces son formas también de ejercer prácticas de violencia, ¿no? Tú puedes preguntarle a cualquier hombre que conozcas, ¿cuántas veces caminando por la calle ha recibido chiflidos o palabras obscenas sobre su cuerpo, sobre su sexualidad? Seguramente si habrá alguno que levante la mano y diga, bueno, yo sí. ¿Cuántas veces? Pues a lo mejor una vez o 2 en mi vida, ¿no? Sí. Si tú sales en este momento y le preguntas a cada una de las mujeres que hay en la calle cuántas veces han vivido este tipo de violencia, todas te van a decir que lo han vivido. Es muy complicado que un hombre viva violencia sexual en la calle. No digo que no pase. Habrá quienes digan, yo sí también. Bueno, pero generalmente es de otros hombres. Mi nombre es César Arroyo, soy psicoterapeuta y soy especialista en prevención y atención de la violencia. ¿Por qué tú eliges especializarte en este tema? Bueno, la realidad es que primero, ¿no? Tendríamos que definir qué es violencia, ¿no? A mí me parece que la parte de la violencia es un tema que se ha ido naturalizando, ¿no? Se ha vuelto algo común, ¿no? Se va normalizando, pero la realidad es que sí requiere una especial atención y cuidado, ¿no? ¿Por qué? Por la magnitud de impacto que genera a nivel social, ¿no? Y todas las consecuencias que implica, ¿no? El ejercicio de las prácticas de violencia, ¿no? Entonces, primero me gustaría que podamos definir qué es violencia, ¿no? La violencia la podemos entender de manera muy general como cualquier acto u omisión, ¿no? Que va encaminado a generar un daño hacia el otro, ¿no? Es decir, un ejercicio de control, un ejercicio de poder, ¿no? Que iremos definiendo poco a poco, pero básicamente es eso, ¿no? Es ejercer un poder sobre el otro. ¿Es intencional? Cuando alguien es violento, ¿es intencional? Claro, la violencia es un acto que se decide, ¿no? Es un acto consciente. Por eso comentaba al inicio que el ejercer un poder sobre el otro sí tiene que ver con pues, una racionalización, ¿no? Como una serie de pasos. En algún momento hablaremos, ¿no? Más adelante, sobre una cosa que llamamos la pedagogía de la violencia, ¿no? Que tiene que ver con un aprendizaje. La violencia es un aprendizaje. Es algo que aprendemos a través de las interacciones humanas, ¿no? Entonces, como es un aprendizaje, sí tiene que ver con una decisión. Yo decido ejercer un acto hacia el otro. ¿Ser violento es inconsciente y es una enfermedad? No, la violencia no es una enfermedad, es un aprendizaje. Por lo tanto, al tener una capacidad de decidir, sí hay una conciencia. Lo que sucede muchas veces es que las personas que ejercen violencia van justificando como desde, pues es que no me di cuenta, es que yo no sabía, ¿no? Claro. Pero la realidad es que es una decisión, ¿no? O sea, sí hay cambios, ¿no? Hay cambios emocionales, de pensamiento, hay cambios físicos que me dicen, estoy a punto de ejercer una práctica de violencia. Ahora, sí tenemos que entender que la violencia no solo se reduce a las prácticas como golpes, como insultos, que ya estaríamos hablando de violencia física o violencia psicológica. Existen muchos otros tipos de violencia pues, que pasan inadvertidos, ¿no?
¿Como cuáles? ¿Qué tipos de violencia hay? Bueno, como ya lo mencionaba, violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial, violencia sexual, violencia simbólica, violencia social. Y cada una de estas violencias tiene sus subtipos y formas, ¿no? O sea, es como más complejo de lo que se observa. A ver, me regreso tantito. Tú eres psicoterapeuta especialista en temas de violencia. Así es. En Específicamente en la violencia masculina. Atención a la violencia masculina. A ver, espérame, otra vez me regreso. Especialista en violencia masculina hacia que los hombres ejercen o violencia que se ejerce hacia los hombres. No, violencia que nosotros como hombres ejercemos hacia otras personas. Ahora, cuando hablamos de la violencia masculina, no es únicamente hacia las mujeres, porque mucho actualmente se habla de esta violencia que ejercemos a las mujeres. Los hombres también ejercemos una violencia masculina hacia otros hombres, ¿no? Claro. Es algo complejo, pero sí se da. Pero esto es socialmente como aceptado, como común, como Claro. normalizado, digo, entre hombres, pues desde niños se enciman unos con otros y se muerden y se patean ¿no? O sea, es como, pareciera que es una faceta natural del hombre. Claro, de hecho sí se entiende como si fuera una faceta natural, pero vuelvo a repetir, es un aprendizaje. Nosotros venimos de un contexto tradicional, se habla de una masculinidad hegemónica, ¿no? La hegemonía de la masculinidad, y que tiene que ver con qué es la masculinidad que prevalece en todas las culturas, independientemente del momento histórico, independientemente del núcleo familiar en donde nos desenvolvamos, los hombres aprendemos ciertas prácticas. Tendríamos que entender qué es la masculinidad, ¿no? La masculinidad son todas estas prácticas, atributos, formas de ser, de pensar, de vestir, de actuar, que determinan cómo me tengo que comportar o ser como hombre en una sociedad determinada, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá diversos tipos de masculinidad, pero hay una que prevalece, ¿no? Y quiero poner como ejemplos de la masculinidad, ¿no? Que también hablaríamos un poquito del machismo, la cultura machista, pero sí se desprende de esta masculinidad hegemónica. A los hombres nos enseñan como a no llores, aguántate, tienes que ser el fuerte, ¿no? Entre otras prácticas. En estos juegos que decías, ¿no? De que lo vemos como muy normal, que desde niños es como de, pues está jugando a las luchitas, ¿no? Ajá, claro. O se están pegando, o ya agarraron un cuchillo de juguete o una pistola. Claro. Y entonces lo que estamos fomentando ahí pues son prácticas de violencia masculina, ¿no? Es un ejercicio de poder sobre el otro. Si tú observas en estos juegos, siempre es un ganar, ¿no? Al Claro. otro. Tengo que demostrar que soy bien hombre, ¿no? O bien niño Sí. en ese momento. Entonces, Sí. a partir de ahí se va dando estos procesos. Entiendo que hay una preparación atrás en donde el hombre en casa, en el seno familiar, Claro. tiene que demostrar que es muy hombre, que es valiente, que se aguanta, Sí, ¿no? claro. Pero a mí aquí me surge, ¿quién cría a este hombre? ¿Es una mujer la que genera hombres machos, violentos? ¿Es el entorno? ¿Son circunstancias? Fíjate, acabas de hacer una pregunta bien importante y bien interesante. Mucho tiempo se ha atribuido a las mujeres, ¿no? Este tema de la educación o la cultura machista. Pero si nosotras y nosotros hacemos un análisis, la realidad es que estas mujeres son las que se encargan de la crianza de estos hombres. Pero ¿qué pasa, Lau? Si normalmente como hombre, pues tengo que estar fuera, ¿no? Porque me toca ser el proveedor, ¿no? Ok. Entonces normalmente casi no estoy presente en la vida de las hijas y los hijos. Luego entonces, esta mujer sí tiene que educar desde esta cultura, porque si no educa desde esta cultura, ¿quién crees que llega a reclamar? Pues el papá, ¿no? O otros hombres. No están viendo que estas prácticas se reproducen como tendrían que reproducirse. Y entonces, ¿quién es castigada? Pues las mujeres. Por lo tanto, no es que las mujeres crean hombres machistas. O sea, sí pueden llegar a fomentar estas prácticas, pero es a partir de una exigencia social. Y generalmente quien fomenta estas prácticas pues son los hombres. Si yo voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Que lo he visto en muchas circunstancias, ¿no? Si los hijos o las hijas van muy bien en la escuela, no hay ningún problema, ¿no? Pero si de repente el hijo, hablando específicamente de los hombres o también de las mujeres, salen mal en la escuela o algo pasa,
generalmente hay un hombre, ¿no? O hay una autoridad que castiga a la mamá, ¿no? Que es como de, oye, ¿qué estás haciendo tú? No los estás educando de manera adecuada, no estás haciendo lo que se te pide. Entonces, no es que realmente las mujeres estén de acuerdo en estas prácticas. Ahora, sí tengo que decir, ¿habrá porcentaje de mujeres que sí estén de acuerdo? Sí, sí las hay, pero son las menos. La realidad es que es un proceso desde la exigencia social. Y como partimos de una cultura machista, ¿no? Tradicional, en donde estamos inmersas las mujeres y los hombres, pues se vuelve un tema complicado, ¿no? Pero en realidad, siempre desde esta educación ha habido un hombre detrás, o hay hombres que están como en este escrutinio, ¿no? De observar de, oye, ¿lo estás haciendo bien? ¿No lo estás haciendo bien? Entonces, desde ahí, sí es un tema complejo, sí, pero sí podríamos decir que en algún momento, pues las mujeres son las que fomentan, sí, pero la realidad es que hay otros procesos atrás de eso, ¿no? O sea, a ver, ¿qué pasa con mamás solteras? bueno, la realidad, si hablamos específicamente de varones, o sea, creo Sí. que son criados por mamás solteras, pues nos vamos a encontrar hombres que son mucho más sensibles, que están más en contacto con sus emociones, que en el ejercicio de su paternidad van a estar más presentes, ¿no? Ok. Y no tendríamos que verlo como algo negativo, ¿no? Si bien el rol del hombre es importante en la crianza de los hijos, habría que cuidar las formas. Porque no es lo mismo decir como de, no pasa nada, levántate, Sí, a sí, de, sí. ok, te lastimaste, a ver, vamos a ver qué sucede, como desde esta calma. Pareciera que entonces ahí el mensaje que se avienta es como de, no puedes llorar, ¿eh? Claro. Los niños no lloran. A mí me parece que podríamos cambiarlo por, ok, te Te dolió, dolió, puedes claro. llorar, está bien, y entonces construimos una masculinidad distinta, ¿no? Que ahora se habla mucho de las nuevas masculinidades, y entonces ya encontramos hombres más sensibles, como lo decía, están más en contacto con sus emociones, tienen a lo mejor esta capacidad de entender más a las hijas y a los hijos porque se vuelven más sensibles. Eso no tendría que afectar con su energía, ¿no? O el cómo se traducen como hombres. Pero, repito, al partir de una masculinidad tradicional, pues estos hombres son rechazados, son cancelados, ¿no? Y desde ahí la importancia de trabajar con la violencia masculina. Hace ratito decías algo, ¿no? Podemos escuchar desde los juegos de los niños, ¿no? Como de, el último que llegue es Sí, niña, ¿no? sí, sí. Y entonces pareciera que el ser niña es lo peor que te Sí, puede pasar. claro. Yo nunca he escuchado niñas que jugando digan, la última que llegue es hombre, Sí, ¿no? es Por ejemplo. cierto. ¿Sí me Es explico? verdad, sí. Entonces, nos vamos dando cuenta que ahí hay procesos muy interesantes de una formación pedagógica que va fomentando la violencia, ¿no? Y que además se va validando, se va justificando. Uh-huh. Ok. Entonces, en ese sentido, me parece que sí es importante que haya un rol, o sea, sí es importante que Sí. haya un rol masculino, femenino, pero lo que habría que cuidar es la forma. Ok, entonces digamos que estamos llegando a un punto en esta conversación en donde ya podríamos hablar de una nueva masculinidad. ¿Qué características tiene esta nueva masculinidad? Cuando hablamos de una nueva masculinidad, como lo decía, bueno, hablamos ya de hombres que pueden estar más en contacto con sus emociones, son más sensibles, son cooperativos, colaborativos. Si hablamos de un tema del trabajo doméstico, por ejemplo, que Claro. normalmente se le atribuye a las mujeres, pues son hombres que participan, están al pendiente de las hijas e hijos. Sí. O sea, no hay como un temor de mostrar las emociones. Ahora bien, este es un tema que da para muchas cosas. Sí. Hay que tener cuidado porque me parece que hay hombres que ahora buscan ejercer una nueva masculinidad, pero para posicionarse nuevamente en un lugar de control. ¿Y cómo es esto, no? Que digo, bueno, ahora ya soy el hombre buenito, Sí. y entonces desde este lugar pues también ejerzo violencia. Más sutil, más sofisticada, ¿no? Pero ya se dan otro tipo de procesos. Ejemplos, ¿no? Como de, no, pues es que mira, yo ya me involucro más, ¿no? O yo ya hago esto, ¿no? Como en este tema de date cuenta de esta situación y tú qué estás haciendo, ¿no? O cosas como de me involucro y mira, yo lo pude hacer mejor, ¿no? Ah, ok. Y entonces vamos ejerciendo una especie de Maltrato. chantaje, claro, psicológico. Entonces, aguas con eso, ¿no? Porque también se puede utilizar para controlar. A lo mejor ya no soy ese hombre que grito, que pego, ¿no? Que sí lo sigue habiendo, ¿no? Sí. Pero ya es desde esta nueva masculinidad. Entonces, lo que se esperaría es que estas nuevas masculinidades no sean nuevas formas de ejercer un control o una violencia, ¿no? Sino que sean masculinidades conscientes de que no solo a mi pareja le toca, ¿no? Sino también me toca. Digo, si tenemos hijas e hijos, hablando específicamente de ese tema, pues los dos contribuimos, ¿no?
como en estos actos de servicio. Ok, bueno, pues tú puedes lavar, yo también puedo lavar. Si yo ocupo el baño, pues también me corresponde tenerlo en orden, ¿no? Claro. Si yo duermo en la misma cama, bueno, también me corresponde tenderla, ¿no? Claro. No tendría que ser un tema de mujeres y hombres, porque me parece que en esta diferencia sí se pueden ejercer prácticas de violencia, ¿no? Cuando planteas esta nueva masculinidad, y describes a este hombre pues que coopera, que participa, que es de igual a igual, desde ponernos de acuerdo. ¿A quién hay que capacitar? ¿Al hombre o a la mujer? Para que la mujer sepa elegir, identificar, o al hombre. Me parece que tendríamos que capacitar a ambos. O sea, ¿en qué sentido, no? A los hombres en no aprovecharse de estas circunstancias para ejercer un control, ¿no? O un ejercicio de poder, y a las mujeres para que puedan ejercer sus derechos libremente, ¿no? Porque también esa es otra. Repito, habrá hombres y mujeres que estén perfectamente de acuerdo con los roles tradicionales, o sea, establecidos. O sea, Claro. que digas, ¿sabes qué? Yo no tengo tema, Ajá. por ejemplo, en estar en casa Claro. y hacerme cargo. Y el hombre diga, pues yo no tengo tema ser el proveedor y esto. Ok. Pero cuando ya empieza a haber incomodidades o algunas situaciones muy específicas que derivan en conflicto, pues bueno, ahí ya tendríamos que revisar cómo llegar a estos procesos de cambio, ¿no? A mí me parece que el rol no es el problema, sino cómo se ejerce el rol. Entonces sí creo que ambos tendrían que ser capacitados, ¿no? ¿Hay mujeres violentas? Sí existen mujeres violentas, ¿no? Pero son las menos, ¿no? Yo podría decir, digo, ahorita se me ocurre estadísticamente, ¿no? A lo mejor no es tan cierta la cifra, pero no sé, de 10 mujeres podríamos encontrar a 2. Ok. De 10 hombres, 10 ejercen prácticas de violencia. O sea, por la magnitud de impacto, por eso decía, es muy importante hablar de la violencia masculina. Sí existen mujeres violentas, pero normalmente no es que ejerzan una violencia, ¿no? Muchos hombres dicen, no, es que mi esposa es súper violenta conmigo y ya me gritó y ya se salió de control y entonces me pegó y me insultó y etcétera, ¿no? Yo digo, bueno, habría que revisar qué hay atrás de ese comportamiento. Normalmente las mujeres, más que ser violentas, actúan de manera agresiva. Es como una reacción. Es una reacción a la violencia que yo puedo estarle ejerciendo, ¿no? ¿Te ha tocado escuchar a hombres que al escuchar un planteamiento de, a ver, la violencia es, ¿verdad? Se identifican, o verdaderamente hay un punto ciego donde dicen, a ver, soy hombre? ¿Existe conciencia? Pocos. O sea, realmente el porcentaje es muy poco, porque sí podemos escuchar que, ok, yo me doy cuenta que hago esto, pero después de ese discurso viene la justificante, ok, sí lo hago, pero es a partir de esto. Entonces, sí puedo darme cuenta de cosas que hago, pero normalmente son justificadas, ¿no? Claro. Como en ese tema de no hacerme responsable. Son pocos los hombres que verdaderamente se hacen conscientes y responsables de que es una decisión el ejercicio de su violencia. Para eso se requiere un trabajo, ¿no? De tiempo. Es estarse como revisando constantemente, ¿no? De qué estoy haciendo, cómo me siento, ¿no? Allá hablaríamos de prácticas de control, qué quiero controlar, desde dónde lo quiero controlar, cómo lo quiero controlar, ¿no? Es como mucho proceso de reflexión y para eso hay un proceso. O sea, no es como que los hombres de pronto, o sea, sí dicen, ¿no? Como de, ¿sabes qué? Me doy cuenta que estoy lastimando, pero es porque ella hizo o porque mis hijos no cubrieron ciertas cosas. Claro. Entonces sí medio me doy cuenta, pero no es desde la responsabilidad total de decir, ok, está en mí no ejercer esta práctica. Me imagino que hay algún tipo de terapia que ya se ha desarrollado, Claro. o de ayuda. Sí, de hecho se puede hacer el proceso de manera individual o se puede hacer un proceso reeducativo de forma grupal. El próximo año, para enero, vamos a estar construyendo estos círculos de hombres, ¿no? Para trabajar las prácticas de violencia. Ahora, ¿qué sí tengo que decir en estos procesos, ¿no? ¿Es posible que los hombres nos reeduquemos y cambiemos? Sí, pero tiene que ver con una decisión personal. Y esta decisión surge de una voluntad en donde identifico como de, ok, estoy ejerciendo esta práctica y decido no hacerlo. Pero para eso se requiere pues mucho trabajo, ¿no? Lamentablemente los hombres llegan a buscar ayuda cuando ya perdieron a la pareja, ya los hijos no quieren saber de ellos, o cuando ya están en un proceso legal, ¿no? Un tema de demanda por violencia familiar, ¿no? Entonces, en ese sentido es lamentable porque yo siempre digo, bueno, no tendríamos que esperar a que eso suceda, ¿no?
parte de una reflexión personal en donde si mi pareja o mis hijos, mis hijas o las personas con las que trabajo ya me están observando algunas prácticas que no les agradan, bueno, pues desde ahí tendría que poner especial atención para empezarlo a trabajar, ¿no? Porque no es como que de repente un día, lo decía hace rato, ¿no? Mi pareja diga, sabes que ya no quiero estar, ¿no? O que los hijos digan, sabes que no quiero tener contacto contigo, ¿no? O mis compañeros de trabajo pues digan, sabes que adiós, ¿no? Es un proceso que se va cultivando a través de la interacción, ¿no? Entonces, sí me parece que el trabajo con hombres es algo que se tiene que hacer y por eso, bueno, vamos a empezar a conformar estos grupos reeducativos. Antes de platicar de estos círculos de hombres, que se me hace súper interesante y la verdad muy novedoso, porque yo nunca lo había escuchado, me quiero regresar tantito. El hombre que es violento, que todavía no lo hace consciente. Bueno, al principio dijiste que la violencia es un acto consciente, ¿no? Pero jugando a los argumentos de los hombres, de yo no me di cuenta, no, yo no sabía, ¿no? El hombre que es violento y que aún no lo hace consciente, pero que es violento en su entorno familiar, laboral, ¿sufre? Sí sufre, o sea, sí hay un dolor. La realidad es que muchos hombres ejercen violencia también desde esta construcción. O sea, yo me formo para ser hombre de una forma, ¿no? Entonces, en esta exigencia es tú tienes que ser autoritario, tienes que tener el control, no puedes permitir hacer esto y esto otro, ¿no? Entonces, en este proceso sí se genera una especie de dolor o de presión, vamos a llamarlo presión, ¿no? En donde otros hombres, como lo decía, están al pendiente de que tú o yo, César, tengo que cumplir con ciertas características. Luego entonces sí se genera una especie de dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque si no cumplo con esas características, en automático soy exiliado, ¿no? O sea, ya no puedo pertenecer al grupo de los hombres. ¿Por qué? Pues porque no estoy siendo hombre, ¿no? Esa es una. Y luego luchar con esta parte en donde me doy cuenta que no quiero lastimar, pero muchas veces tampoco tengo las herramientas. Y también da miedo, ¿no? Porque está la creencia de que, no, pues ¿cómo vas a hablar de tus emociones, ¿no? ¿Cómo vas a expresar lo que sientes? Claro. Eso no es de hombres, ¿no? Eso es de Exacto, niñas, ¿no? Entonces es todo un proceso muy complejo, pero claro que hay sufrimiento, ¿no? Digo, habrá hombres que definitivamente digan, no, pues así es, si a mi papá le funcionó y a mi abuelo le funcionó, bueno, habría que checar cómo está toda la estructura familiar, ¿no? Pero la realidad es que sí hay un dolor. Que lo quieran trabajar o no, bueno, pues eso ya es decisión personal. Porque entonces también nos encontramos hombres que sufren y es que no, es que yo quiero estar bien, pero tampoco se atreven a iniciar estos procesos, ¿no? Me imagino que el hombre que es violento viene de ser violentado. En la mayoría de los casos sí, pero no solamente la violencia se aprende en casa, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo venir de un núcleo en donde no se dan estas prácticas, pero hay que recordar que hay otros espacios o instituciones que también me educan, ¿no? Como la escuela, la familia extensa, ¿no? A lo mejor en mi núcleo primario, papá y mamá, no. Se fomenta como el respeto, ¿no? El ejercicio libre de los derechos, pero ya fuera de ese contexto, al ser un tema hegemónico, como lo decía, pues te encuentras en todos lados, ¿no? Una maestra o un maestro que valida estas conductas de, a ver, tú no porque eres niño, ¿no? Tú no porque eres niña, ¿no? Incluso yo recuerdo mucho una experiencia con mi hija, ¿no? Fuimos al centro comercial y entonces escogí un huevito Kinder, ¿no? Que era pues azul, ¿no? Como haciendo esta diferencia del género, ¿no? Y ella decía, pues yo quiero ¿no? Y la cajera decía, ¿no? Como de, no, no, pero es que ese es para niño, ¿no? Ah. Y entonces nos vamos dando cuenta que esto nos atraviesa a hombres y mujeres. Por eso hay que tener como mucho cuidado. Desde ahí se fomenta la violencia, ¿no? Porque hay una limitante en mi libre derecho de elección, ¿no? Entonces, si yo como niña quiero un carrito, pues no pasa nada, ¿no? O sea, o si yo como niño quiero una Barbie, por ejemplo, no pasa nada. O sea, tiene que ver más con la creencia que se genera socialmente, ¿no? Y entonces hay el estigma de que, es que a la niña le gusta el carrito, no, pues seguramente va a ser lesbiana, ¿no? Le van a gustar las mujeres. O si al niño le gusta la Barbie, no, pues seguramente va a ser homosexual. No es cierto. Tendríamos que empezar a romper la idea de que esas cosas determinan nuestra sexualidad, la forma en que tenemos que relacionarnos, ¿no? Porque desde ahí habría que preguntarnos el por qué las relaciones de pareja no funcionan, por ejemplo. Desde estas creencias, ¿no? Entonces, todo es un constructo social. Nacemos hombres, mujeres a partir de la diferenciación biológica, pero ya el tema del género, como es lo masculino y lo femenino, pues es algo construido socialmente, ¿no?
que lamentablemente sí pone una brecha importante en cómo los hombres y las mujeres nos relacionamos y cómo se da un ejercicio de violencia, ¿no? Entonces, hablamos de que la violencia pues es un tema que está en todos los ámbitos, en todas las áreas. No importa si somos licenciados o licenciados, si tenemos una maestría o un doctorado, si hemos viajado por todo el mundo, si tenemos tanta experiencia. La violencia es algo que está implícito y lamentablemente se valida de mil formas, ¿no? Hay desde esto expresivo, ¿no? Como lo decía, golpes, insultos, pero habrá también omisiones, ¿no? Desde los gestos, desde los suspiros, desde que yo puedo observar que alguien se está burlando de otro y desde la omisión no digo nada, por ejemplo, ¿no? O participo en el silencio, ¿no? Entonces son formas también de ejercer prácticas de violencia, ¿no? Omitir cosas que yo sé que le van a impactar a la otra persona es un ejercicio de violencia. Sé que lo necesita, sé que no es correcto, pero yo decido, ¿no? Omitir. Lo platicábamos hace ratito, ¿no? Como en esta dinámica de que, ok, bueno, pues me enojé con mi hijo, mi hija, ¿no? O con mi pareja, pues no hay comida, ¿no? Entonces no comen, es una omisión, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado. La violencia es mucho más compleja y extensa que lo que podemos ver. Y de pronto pareciera que es muy sutil. Exacto. Porque lo hemos normalizado de tal Bastante. manera que en la calle te chiflen o te miren de una manera en donde tú te sientes muy mal y nadie te explica que lo que acabas de sufrir es una violencia que no tienes que permitir. Y una violencia sexual, ¿no? Pero Claro. además aquí hay algo interesante, ¿no? Que tendríamos que poner atención. Hablo específicamente de la violencia que ejercemos los hombres hacia las mujeres. Mucho se dice como de, es que estás ahí porque quieres, ¿no? Es que pues tú tienes que darte tu lugar y permitir, a ver, momento, o sea, para empezar, las mujeres no tendrían que hacer nada en ese sentido. ¿Por qué no volteamos a ver a los hombres y es como empezar a cuestionar o a problematizar? ¿Por qué yo me siento con el derecho de verte? ¿Por qué yo me siento con el derecho de chiflarte, ¿no? ¿Por qué yo me siento con el derecho de decirte tal cosa? Esa es la parte que se tiene que trabajar, ¿no? Porque si no, entonces nos encontramos mujeres que de pronto dicen, ¿sabes qué? Ya mejor no salgo, ¿no? Claro. Ya mejor no hago esto para evitar situaciones porque así es. Pero el hecho de que muchas mujeres no alcen la voz no significa que estén de acuerdo, ¿eh? O que se sientan cómodas. Sí, claro. Es más bien un proceso en donde pues hay miedo, se sienten inseguras, ¿no? Por ahí yo ponía el ejemplo en un grupo, ¿no? No es lo mismo estar aquí en este momento, supongamos que estamos en una plática o importante de otro tema, hay hombres y mujeres, son las 12 de la noche, ¿no? Estamos terminando a las 12 de la noche. Yo lo he visto en muchas conferencias, en muchos lugares, que de repente las mujeres preguntan, oye, ¿a qué hora termina? Porque pues me siento en riesgo de que si salgo muy tarde y si no tengo auto y si estas cosas que los hombres no nos preocupan. Entonces hablamos de que son situaciones que finalmente pues sí se tienen que atender. Si yo voy caminando por la calle a las 11 de la noche, lo más que me puede pasar es que me asalten, ¿no? A una mujer deriva en consecuencias específicamente con la parte de la sexualidad, ¿no? Las levantan, las desaparecen, las violan, ¿no? Hay como muchas cosas, ¿no? Yo realmente hablamos de la violencia, ¿no? ¿Por qué la violencia masculina? No sé, le podemos preguntar y tú puedes preguntarle a tu esposo, ¿no? A tus hijos, ¿no? A cualquier hombre que conozcas, ¿cuántas veces caminando por la calle ha recibido chiflidos o palabras obscenas sobre su cuerpo, sobre su sexualidad? Seguramente si habrá alguno que levante la mano y diga, bueno, yo sí. ¿Cuántas veces? Pues a lo mejor una vez o dos en mi vida, ¿no? Sí. Si tú sales en este momento y le preguntas a cada una de las mujeres que hay en la calle cuántas veces han vivido este tipo de violencia, todas te van a decir que lo han vivido. Claro. Entonces, por eso es importante trabajar con la violencia masculina. Y aquí es donde les digo a hombres y mujeres, ¿no? Pues sí, hay quienes van a decir, es que las mujeres también, pues sí. Pero son las menos y las formas son distintas. Y no es que lo minimicemos, ¿no? La que nos interesa es la violencia que ejercemos nosotros los hombres. Y por eso ponía este ejemplo, ¿no? Sí. Realmente es muy complicado que un hombre viva violencia sexual en la calle. No digo que no pase. Habrá quienes digan, yo sí también. Bueno, pero generalmente es de otros hombres.
Ah, ok. Claro, con una preferencia sexual, ¿no? Claro. Ah, Por el masculino, ¿no? sí, sí. Por eso es que a nosotros nos interesa ya empezar a echar a andar este trabajo en estos círculos de hombres y que podamos darnos cuenta, ¿no? Porque además no es nada del otro mundo, no es que esté loco, ¿no? No Es, es es un que grupo de ayuda, me es un imagino. grupo de apoyo, de ayuda, ¿no? En Ok. donde nos vamos a decir lo que normalmente hablamos como hombres en otros espacios, pero de una manera seria, con un objetivo, ¿no? Digo, yo les diría a los hombres, no tengan miedo, ¿no? Acérquense a estos procesos, ¿no? Que finalmente nos van a ayudar a mejorar nuestras relaciones de pareja, la relación que tenemos con los hijos e hijas, con las demás personas, cómo nos relacionamos con otros hombres y con otras mujeres, ¿no? Y aquí valdría la pena también comentar, ¿no? Como para irnos cuestionando. Cuando hablamos específicamente de los hijos o la pareja es, mi pareja, mis hijos o mis hijas, ¿me respetan o me tienen miedo, ¿no? Que es muy distinto, ¿no? Hay hombres que dicen, no, pues mi pareja y mis hijos, no, pues me respetan. No, no, no es que te respeten, la realidad es que tienen miedo y entonces se sienten obligados a hacer cosas, porque si no hacen las cosas que tú quieres, viene un ejercicio de poder, de control, de violencia, ¿no? Entonces hay que empezar a cuestionar también nuestra paternidad, la manera en cómo somos como hombres, qué tanto me beneficia, ¿no? Entonces, pues nada, la invitación está abierta, ¿no? Como lo decía hace ratito, vamos a empezar en enero ya a aperturar estos grupos y pues bienvenidos, ¿no? Y bienvenidas también. También se van a aperturar grupos para mujeres, ¿no? Que ya iremos checando en otra cápsula o en otra plática en qué consisten, qué es lo que se trabaja, pero por el momento esto es lo que vamos a empezar a trabajar con los hombres. Cualquier hombre que esté interesado en mejorar su vida, su situación emocional, puede participar en este círculo de hombres. Sí, necesariamente tiene que ser de 18 años en adelante, ¿no? Sí hay que dejar bien claro como esta temática, sobre todo por los contextos, eso es importante. Hombres que vivan o no en pareja, ¿no? Hombres, sí podemos trabajar con hombres que tengan algún proceso de adicción, pero que estén bajo tratamiento, eso es importante, ¿no? Entonces el grupo es abierto, ¿no? También trabajamos con hombres que están en procesos judiciales, ¿no? Que ya están con algún tema legal, por tema de violencia familiar, porque los hay, también son bienvenidos, ¿no? Es importante recalcar que estos grupos son confidenciales, ¿no? Todo lo que se trabaja dentro del proceso es meramente confidencial y el objetivo principal es mejorar nuestras relaciones. Sí sería necesario mencionar que el proceso consta de 24 sesiones, ¿no? Se abordan diferentes temáticas que ya se irán revisando y durante vamos a ir alternando, no es una sesión temática y una sesión técnica. En la temática, como su nombre lo dice, abordamos un tema en específico y en la técnica reforzamos justamente con ejercicios que nos permitan tener un mayor control, ¿no? De las emociones, mayor conciencia, ¿no? Que podamos como ir transformando, ¿no? De una manera más profunda. Si el hombre se siente inseguro, minimizado, desplazado ante esta masculinidad femenina en donde soy madre soltera, yo me mantengo, yo gano mi dinero, no te necesito fuera de mi vida, no sé. Es que justo hay una parte importante, no es la única, pero sí es importante en donde los hombres empiezan un ejercicio de violencia o de control, porque entonces justo como a mí me enseñaron a que tengo que ser necesitado, ¿no? Okay. Cuando me encuentro con una mujer que es independiente, autónoma, pues genera cosas, ¿no? Entonces habría que revisar qué es lo que me genera. Y más que sentirse en peligro es como esta sensación de pues ya no valgo, ¿no? Okay. O sea, ya no soy valioso porque entonces ya no necesitas la parte económica, ¿no? Tú lo puedes generar, ¿no? Ya no necesitas como que esté para la crianza de los hijos, ¿no? Tú lo puedes hacer. Ya no me necesitas para realizar ciertas actividades. Entonces, pero ese es un tema de la creencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros trabajamos desde, claro, y muchos hombres les pasa, yo actualmente lo veo, muchos me dicen, no, yo sí quisiera una mujer, yo no concuerdo con esa idea, yo quiero una mujer independiente, preparada, autónoma, trabajadora, Pero curiosamente cuando se encuentran con una mujer así, se espantan. Les da miedo. Y esto también se trata en los círculos de hombres, ¿no? Claro. Porque me imagino que es un fenómeno ya muy recurrente. Sí. Y ¿sabes qué, César? También veo que a este tipo de mujeres les cuesta mucho trabajo conseguir pareja,
Porque hay hombres que las ven y dicen, no, qué miedo, no le voy a entrar acá, ¿no? Claro. Sí, como que hay un desequilibrio social ahorita en roles. Es que justo lo que decía hace rato, no hay tema con que los hombres y las mujeres ejerzan un rol, pero habría que equilibrar cosas, Exacto. habría que transformar algunas otras. Es como un tema de estar negociando, ¿no? Claro. Pero pues para eso hay que entender qué es lo que me sucede, qué es lo que me espanta, qué es lo que me hace sentir inseguro, qué es lo que me da miedo, qué quiero controlar y para qué lo quiero controlar. Porque digo, finalmente, si nosotros equilibramos los roles, pues las relaciones podrían ser mucho más sanas, ¿no? Claro. Mucho más funcionales. Pero justo es eso. Nos encontramos hombres, ¿no? ¿Cómo decirlo? Que les cuesta trabajo aceptar estas formas. Y muchas mujeres dicen, ¿sabes qué? Pues no encuentro pareja, ¿no? Sí. Quiero platicar brevemente un tema, ¿no? Un caso, un ejemplo específico. Sí, buenísimo. En donde yo conozco a una doctora en educación, le dan un puesto, ¿no? Importante en una escuela, ¿no? Pero curiosamente, como tenía que salir de casa y dedicarle tiempo a esto, pues el hombre decía, bueno, no hay tema que trabajes, pero pues ya nos estás descuidando, ¿no? Y entonces, pues tuvo que dejar su trabajo. Lamentablemente tuvo que dejarlo. Si hacemos, ya hay estudios, mujeres con maestría y doctorado, es muy complicado que estén en una relación de pareja. Porque hasta eso también a los hombres nos pega, ¿no? En la masculinidad de cómo ella va a estar más preparada, ¿no? O cómo va a tener un mejor puesto, o cómo va a percibir más ingresos, ¿no? Esa es la dinámica también que hay que revisar, ¿no? Entonces, pues, sí, hay que trabajarlo, ¿no? Pero el tema no es el rol. O sea, sí creo que hay funciones muy específicas que desempeñan mujeres y hombres, pero no tendríamos que verlo desde una exigencia, ¿no? Porque también es eso. ¿Qué sucede si yo soy un hombre que digo, oye, pues a mí me gustaría, y esto es mutuo acuerdo, ¿eh? O sea, que en la relación de pareja diga ella, oye, ¿sabes qué? Yo sí quiero trabajar, yo quiero viajar, yo voy a ser la proveedora, ¿no? Y que él diga, bueno, pues yo disfruto de criar a los hijos, yo me aviento la comida, yo voy por eso a la escuela, yo hago esto, se vale. Pero es mutuo acuerdo y no necesariamente tiene que ver con el tema del rol. Pero si vemos una pareja así que funciona, socialmente es castigada, cuestionada, como de, oye, pues es que él es un mantenido, ¿no? Sí. Oye, pues es que a él le tocaría, ¿no? Y que a lo mejor ella, oye, está siendo una mala mamá, porque te estás yendo a trabajar. Me parece que el rol no es el problema, sino las formas y la comunicación que se da en esta interacción entre los roles, ¿no? César, muchísimas gracias, muy interesante. Este es uno de muchos temas que iremos platicando. Bienvenido a Universo 24. Muchas gracias, Lau.